Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Humanos, este que es vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Saluditos cordiales, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, con este fantástico equipo humano que completan Fabián de Marco, también psicólogo coach, desde la distancia la colaboración como siempre de Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en el control de sonido Enrique Gamero. Hoy nuestra propuesta es la de tratar el tema del acoso escolar. Y para hablarnos sobre esto, contamos en el estudio con la psicóloga María Victoria Mellado Ramos. Así que os invitamos a que os quedéis con nosotros aquí, justamente en el 107.7 megaciclo de ese cacharrito que tenéis por ahí, que es la radio, o a través de internet, en el ordenador, en radioguadaira.es. Bueno, comenzamos. Buenas noches, Fabián. Hola, Germán. Buenas noches a todos. Ilusionado y muy contento de comenzar este primer programa del año. Se ha vuelto, ¿no? Ya ha vuelto de tus tierras lejanas. Y como es costumbre y rigor para comenzar, un beso fuertísimo para la gente que nos escucha desde las tierras lejanas. Y comenzamos. Hoy contamos con una experta invitada que compartirá con todos nosotros un tema que nos permitirá saber más sobre esa realidad que preocupa por estar, desgraciadamente, demasiadas veces en las noticias. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. Conoceremos el punto de vista de María Victoria Mellado Ramos, nuestra experta invitada, y aprenderemos más con ella sobre el acoso escolar. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Así es, amigo Fabián. En esta noche, en Humanos, nos acompaña María Victoria Mellado Ramos. María Victoria está con nosotros para hablarnos sobre este tema. El tema de hoy, el acoso escolar. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. ¿Buscas alojamiento para tu empresa con la mejor imagen profesional? InOffice es tu centro de negocios. Con las mejores ubicaciones de Sevilla, pone a tu disposición despachos totalmente equipados, además de salas de reuniones y formación, coworking, oficinas virtuales y mucho más. Estamos en Torneo Parque Empresarial en Polígono Pisa, en Avenida Menéndez Pelayo de Sevilla y en Edificio Metro Quinto Montequinto. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, maltrato escolar o en inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es la emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte que aquella. El sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. El estudio Violencia y Acoso Escolar en España, basado en una encuesta a 25.000 escolares, afirma que el 23% de los estudiantes de primaria, ESO y bachillerato sufren acoso escolar. Datos bastante alarmantes si tenemos en cuenta que eso significa que casi 1 de 4, según distintas fuentes, son agredidos. Este estudio detalla la cifra de acoso en los colegios de 14 comunidades. Y mala noticia, Andalucía se lleva la peor parte con un 27,7%. El maltrato escolar puede comenzar con un insulto, un mote o cualquier otro tipo de discriminación verbal. Más de un 30% de los alumnos han sufrido situaciones de este tipo. Además, un 53,7% de las víctimas de acoso escolar presenta síntomas de estrés postraumáticos, pesadillas, ansiedad, insomnio, flashback, pánico. El 54,8% sufre depresión. El 53% tiene una imagen negativa de sí mismo. Niños y niñas lo sufren prácticamente en igual medida. Por lo general, los niños acosan a otros niños y las niñas a otras niñas. Aunque sí es cierto que la modalidad de acoso y violencia escolar varía en función del sexo. Los niños se decantan más por la agresión física y las amenazas directas, mientras que las niñas atacan a las víctimas aislándola y excluyéndola, intentando bloquearla socialmente. Este estudio alerta sobre la trivialización y la banalización de la violencia psicológica contra la negación del problema que hacen algunas instituciones, centros, padres o profesores, y contra tópicos como el que son cosas de niños o hay que aprender a manejarse en la vida, y denuncia el error fundamental que se comete al considerar que la víctima es la principal responsable de lo que ocurre. Entre los indicadores que apuntan que un niño está siendo acosado, destacan los cambios repentinos de comportamiento, las estrategias para ausentarse del colegio, síntomas psicosomáticos como ansiedad e insomnio y la pérdida de autoestima. En cuanto al perfil de los niños que acosan, suelen ser agresivos, dominantes, con una desconfianza patológica, con falta de empatía y con falta de control emocional, y sobre todo han descubierto que pueden obtener de alguna manera éxito y control social humillando a otros. En el acoso hay 3 protagonistas: el acosador, la víctima y los espectadores, por lo que debemos dirigir las medidas educativas hacia los 3. A la víctima para apoyarla, al acosador para hacerle cambiar de conducta y a los espectadores para que se den cuenta de que pueden influir poderosamente en que esos hechos no sucedan. Os recordamos que hoy hablamos con María Victoria Mellado Ramos sobre el acoso escolar, en vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí, en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña María Victoria Mellado Ramos. María Victoria es licenciada en Psicología por la UNED, psicóloga general sanitaria, máster de práctica clínica en salud mental por la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual, con un módulo especial sobre acoso. Ha realizado diferentes cursos sobre duelo, protección a la infancia. Tiene acreditaciones sanitarias sobre habilidades sociales, autoestima, trastorno de la infancia y la adolescencia. María Victoria es integrante de los grupos de trabajo del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, de duelo y pérdidas, psicooncología y anteriormente de género. Actualmente ejerce como psicoterapeuta en consulta privada y como docente en la realización de diferentes tipos de talleres.
Muy buenas noches, María Victoria, bienvenida. Es un placer compartir este rato contigo para que nos hable sobre este interesante tema. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, María Victoria. Bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Cada martes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por resultarles de su interés. Pero antes de comenzar a tratar estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es María Victoria. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues yo soy una persona que empezó a estudiar, digamos, tarde. Cuando ya tenía 3 niños en el mundo, decidí estudiar la carrera de psicología. Hecho que me ha llenado de muchísimas satisfacciones en la vida. Poco a poco la fui estudiando hasta que la acabé y la disfruté muchísimo. He sido durante mucho tiempo ama de casa, trabajadora, en fin, todo lo que conlleva la vida diaria. Y luego ya me empecé a dedicar a la psicología, que es mi pasión. La verdad que es lo que más me aporta ahora mismo, aparte de mi familia, por supuesto. Una fortuna que nos apasione lo que hacemos. Esos primeros pasos, desde que acabas la carrera profesionalmente, ¿cómo fueron, María Victoria? Pues desde que yo acabé la carrera empecé a formarme. La carrera te forma en una parte, pero para poder trabajar te tienes que formar en otra. Entonces rápidamente busqué máster, acabé un máster y empecé a hacer cursos. Y poco a poco pues decidí montar una consulta, empezar a trabajar y se fue desarrollando poco a poco. Siempre en medio, con cursos de formación, aprendiendo, siempre, no puede faltar. Y ese es el camino que he llevado desde que acabé hasta ahora. Muy bien. ¿Y actualmente tus responsabilidades profesionales? Actualmente sigo trabajando en consulta privada y realizo diferentes talleres en algunos organismos. En nosotros que antes teníamos una sala que también podíamos hacerlo, ahora estamos en vías de coger otra nueva. Y bueno, son diferentes talleres. Hay talleres de autoestima, talleres sobre duelo, talleres para personas mayores, de relajación, todo lo que va pidiendo la gente y lo que va necesitando, pues lo vamos metiendo en talleres, porque también es una manera muy bonita de contactar con la gente y de que expresen sus emociones y sus sentimientos. Y tanto que sí. Bien, ya te conocemos un poquito mejor y si te parece bien pasamos a tratar el tema que nos ocupa. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Y el tema que nos ocupa no es otro que el acoso escolar. María Victoria, ¿qué entendemos por acoso escolar? Pues el acoso escolar o bullying es un fenómeno que ha existido siempre. Lo que pasa es que actualmente se ha puesto mucho más de moda, se ha desarrollado mucho más, también es cierto, y está mucho más de actualidad, por desgracia, por los problemas de suicidios que se han sucedido. Si yo no recuerdo mal, sobre el 2004, creo que fue el primer suicidio que hubo en España, en el País Vasco. La fecha no la tengo ahora mismo segura, pero fue hace bastante tiempo. Y el acoso, pues el acoso es simplemente lo que hace una persona para influir en otra. Dicho así, sencillamente. Entre un grupo de iguales, uno utiliza la fuerza para conseguir lo que quiere del otro. ¿Cómo lo hace? Pues insultándole, pegándole, contando mentiras. Tienen 1000 maneras de conseguir lo que quiere de la otra persona. Y eso es lo que va haciendo que esa persona se sienta cada vez más intimidada, cada vez se venga más abajo, cada vez se siente más inferior y el otro va tomando poder. Importante recalcar que el acoso solo es acoso si es reiterado en el tiempo, si se repite. Si 2 chavales se pelean o 2 chavalas se pelean un día, aunque lleguen a las manos, es una conducta bastante desagradable, no es una conducta bonita, no es una conducta a fomentar, pero eso no es acoso. Lo importante del acoso es que se repita durante mucho tiempo. Eso es lo más importante. Y aparte de esto que nos dice, ¿qué características puede presentar además de eso? Hay una característica muy importante para mí en el acoso, y es que el acoso se mantiene oculto a ojos de los adultos.
Los adultos no nos damos cuenta del acoso. Sin embargo, todos los compañeros del colegio sí se dan cuenta. Los profesores tardan más tiempo en darse cuenta. ¿Quién no se acuerda de pequeño en el colegio que estaba el típico niño al que decíamos que era el gafota o el empollón? Eso a los profesores no les llegaba. Sin embargo, todos sabíamos que a ese niño siempre se le estaba insultando, se le estaban diciendo palabras feas y haciéndole el vacío. Siempre es algo muy importante dentro del acoso, porque hace que las personas mayores, no sé, como que no nos demos cuenta de la importancia que tiene el acoso. Otra de las características más importantes que habéis vosotros comentado antes en la introducción es que en el acoso hay tres roles diferentes, 3 tipos de personas. La víctima, la que padece el acoso, no hay lugar a dudas, el que recibe todos los insultos, todas las peleas que pueda haber, todo eso. El acosador, que es el que domina y somete por la fuerza, y el espectador. El espectador son todos los compañeros. Eso se mantiene por esa ley del silencio y por esa ley que hay de que el que habla es un chivato. ¿Qué ocurre? Que ese espectador se convierte en víctima y también se convierte en acosador. Puede tener las dos partes. Hay algunos que verán que lo que se está haciendo es una injusticia, algo que se está llevando muy mal, algo que es muy duro para la persona y no lo pueden soportar, pero tampoco dan el paso de hablar, ni de denunciarlo, ni de decirlo. Y hay otros, pues bueno, que acabará siendo una víctima. Y hay otros otros espectadores que lo que están es aprendiendo que con la fuerza, y de esa manera se consiguen las cosas. Ah, pues yo también. Y entonces se convertirá también en acosador. No es que todo el mundo vaya a ir, pero sí puede suceder. Entonces, esos 3 aspectos, esos 3 roles que se dan en el acoso son muy importantes y nunca hay que olvidar al espectador. Se trabaja mucho sobre la víctima, sobre el acosador, pero el espectador está ahí y son todos los compañeros que están a su alrededor. María Victoria, en un centro escolar, ¿con qué tipo de acosos nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con varios tipos de acoso. Tenemos el físico, que lo conocemos todos, ¿no? Las peleas, los empujones, todo. Pero el físico puede ser un acoso directo, cuando te pegan directamente, o puede ser indirecto, cuando lo que hacen es robarte, romperte la mochila, quitarte aquel cuaderno tan bonito que te había comprado tu padre, romperte el estuche. Ese es el acoso físico indirecto. Después tenemos un segundo tipo de acoso, el verbal. Es el más frecuente. Ese es el insulto, la burla, el contar mentiras sobre la persona. Ese es el insulto verbal. En tercer lugar tenemos el psicológico. Es un tipo de acoso sutil que va minando la autoestima de la persona, la va hundiendo cada vez más, la va haciendo que se sienta cada vez más miserable. Y eso le va dando mucho poder al acosador. Conforme la otra persona se va hundiendo, se va sintiendo más inferior, el otro se va creciendo. Hay que puntualizar que en todos los tipos de acoso se da el acoso psicológico. O sea, cuando tenemos el acoso físico, también hay acoso psicológico. En el verbal hay acoso psicológico. Y un último tipo de acoso es el social. Ese tipo es el que se produce cuando nos aíslan. Porque no solo nos aísla el acosador, también nos aíslan todos los demás, que lo mantienen y que permiten que eso suceda. Entonces es un tipo social. Últimamente, ya lleva unos años tomando mucha fuerza el acoso que se da entre parejas adolescentes. Ese acoso de te voy a controlar el móvil, te voy a ver lo que haces, entre parejas de novietes. Uh-huh. Eso no es más que la antesala de la violencia de género. Uh-huh. Se está fomentando la violencia de género. Se permite la intimidación, se da, y hay que tener mucho cuidado también, porque además eso se hace a través de redes sociales, a través de, en fin, es bastante problemático también. Pero pasamos, digamos, ya a otro tipo de violencia. Pasamos del acoso escolar a la violencia de género. Y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Pues sí, y tanto. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar?
Bueno, pues las consecuencias hay que dividirlas en 3 apartados diferentes. Tenemos que estudiar o saber qué consecuencias tiene para la víctima, qué consecuencias tiene para el acosador y qué consecuencias tiene para el espectador. Porque todos padecen el acoso escolar. Para la víctima, los problemas físicos y psicológicos. Además, esos problemas pueden perdurar en el tiempo. Puede desarrollarlo y mantenerse o aparecer en la edad adulta. Evidentemente, estamos ante una persona pues que no está disfrutando ni de su infancia ni de su adolescencia. Está viviendo una vida, cuando es la época más bonita de la vida, pues la está viviendo con miedo, con terror, con lo cual eso lleva a muchos problemas. Aparecen problemas de ansiedad, de depresión, de bajo rendimiento escolar, sentimientos de culpabilidad. La persona que recibe el acoso piensa que ellos son inferiores, que no valen nada, con lo cual su autoconcepto, lo que piensan de sí mismos, no vale. Se sienten incluso culpables a lo mejor. Entonces ahí todo eso va desarrollándose en su interior, provocando problemas psicológicos y manifestándose en síntomas somáticos. Con dolores de cabeza, aparece la neuresis, dolores físicos, problemas de sueño. Algunos pasan de ser unos niños muy tranquilos a tener explosiones de ira porque no pueden controlar ya sus emociones porque están sufriendo mucho, ¿no? Son parte de las ideas. Algunas personas, por desgracia, mantienen durante tanto tiempo estos problemas porque el acoso ha sido muy prolongado en el tiempo, que aparecen las ideas suicidas e incluso el suicidio, ¿no? Por otro lado están los acosadores, porque los acosadores también tienen problemas. Un acosador es un adolescente conflictivo, es un adolescente que puede tener conductas delictivas y acabar teniendo problemas con la justicia. Con lo cual ellos también además tienen un bajo rendimiento escolar. No participan en la escuela, no les interesa, con lo cual no estudian, no consiguen avanzar y eso no les hace tener un bajo nivel cultural a la hora de relacionarse con los demás. Tampoco ellos no presentan empatía y se sienten crueles e insensibles ante los demás. Todos esos síntomas de no tener empatía, de ser insensible, de conductas delictivas, todo eso puede que más o menos esté contenido, pero igual que a la víctima, eso se puede prolongar hasta la vida adulta y podemos encontrarnos con adultos que tienen ese tipo de comportamiento porque lo han ido desarrollando y no han sabido, no han aprendido a controlarlo, ¿no? Por último tenemos el espectador, porque el espectador que está viendo, como he dicho antes, las conductas, siente miedo. Entonces se convierte en una persona miedosa. Y entonces pasa a ser una persona también acosada, por no responder, por no aceptar. Entonces se queda con miedo, con sumisión, acepta y pasa de ser un espectador a ser una persona acosada. O como he dicho antes, pasa lo contrario, interioriza que las conductas delictivas, las conductas violentas son las que le dan el poder a la persona o las con las que consigue las cosas, con lo cual también todo eso se va interiorizando y en la edad adulta pueden aparecer problemas en algunas personas. De hecho se ven en consulta, ves a personas que cuando escarbas un poquito, pues resulta que han tenido una infancia. No, es que yo veía cosas muy raras y tal, yo lo pasaba muy mal. Son cosas que se van quedando. Todo se va quedando en el interior y todo va haciendo daño, ¿no? Intuyo, María Victoria, que la prevención será muy importante también en este tema, ¿no? ¿Qué medidas se toman en los centros escolares en cuanto a la prevención? Para prevenir el acoso escolar en los centros escolares existen muchos planes que se han realizado a través de las diferentes comunidades autónomas. Pero yo creo que hay un plan que me resulta muy curioso y que creo que todo el mundo debería de poner en práctica, que es su propio plan, su propio protocolo de acción ante el acoso escolar. Ese tipo de plan consiste en que el colegio se implique en desarrollar qué está ocurriendo, qué podemos hacer para solucionarlo
y ponerlo en práctica. Pero están implicados todos los personajes del colegio, están implicados los profesores, están implicados los alumnos y están implicados los padres. Y los alumnos son los que dicen, oye, pues ante esto se puede hacer tal cosa. Esa implicación de todos creo que es lo mejor que puede hacer un colegio para prevenir el acoso escolar, porque conciencia a cada uno de los miembros que participan. Entonces, bueno, creo que puede tener buenos resultados. Hasta ahora no hay estudios hechos de que eso haya dado resultados de momento, ¿no? No sabemos cómo irá. Pero creo que es una de las mejores maneras para fomentar y conseguir controlar este problema que es el acoso escolar. Esto que estamos comentando, una vez diseñado ese plan personalizado del centro para poder prevenirlo, pero una vez detectado el acoso, ¿qué se hace? El acoso hay que denunciarlo. Y nada más. O sea, denunciarlo. Cuando los padres detectan que hay acoso, hay que denunciarlo a los profesores. Cuando digo denunciarlo, quiero decir ponerse en contacto con los profesores. Los profesores tienen que ir hasta las instituciones. Esto es un proceso en el que todo el mundo tiene que hacer cosas. Lo que pasa es que ese proceso a lo mejor se puede controlar en el centro. Estamos hablando de que a lo mejor estamos en un acoso incipiente. Si es incipiente, a lo mejor solo lo puede controlar porque se le dan a los niños herramientas para que puedan solucionar los problemas. Pero es fundamental que se denuncie y que se diga que se está sufriendo acoso. No hay otra historia. Denunciar a los profesores, hablar con ellos y a las instituciones. Victoria, ¿es más frecuente en niños o en niñas? Las estadísticas no muestran una clara diferencia entre que se dé más en niños que en niñas. Sí es cierto, como habéis comentado antes, que el tipo sí es diferente. En los niños se da más el físico, pero perdura menos en el tiempo. Y en las niñas se da más el aislamiento social, pero perdura mucho en el tiempo. O sea, a lo mejor una niña que se enfadó con una amiga suya en cuarto de primaria, pues llega a los 18 años y todavía le está haciendo el vacío. O sea, perdura mucho más en el tiempo. Sin embargo, los niños, pues, es a lo mejor más violento, aparentemente. Es más se ve más porque es violencia física, pero dura mucho menos tiempo. Luego no hay diferencias muy claras. Las estadísticas no muestran diferencias muy claras en que los niños tengan más violencia que las niñas. Están más o menos ahí parejos. Aunque ya nos has dado algunas pinceladas acerca del perfil psicológico del niño acosador, ¿qué otros datos podrías compartir con nosotros, Victoria? Pues el niño acosador normalmente es el famoso del grupo, el popular. Ese que todo el mundo conoce y todo el mundo ve, ¿eh? Es el que... Pero el niño acosador tiene sentimientos encontrados. Tiene sentimientos encontrados dentro de su grupo de respeto y miedo. No es solo ¿por qué ese niño tan fanfarrón que sale para adelante y dice, pues yo soy ese, el chulete? Pero eso puede ser una reacción de miedo. Y él no sabe gestionar sus emociones, entonces sale de esa manera. Entonces, hay que tener un poco claro que no es solamente una persona que sea solo violenta, ¿no? Sino que tiene ese tipo de sentimientos encontrados. Muchos de los niños y niñas acosadores proceden de familias donde la violencia es la orden del día, donde para hablar o para hacer algo se hace de manera violenta, se piden las cosas a gritos, se pide. Entonces, ¿qué es lo que ha aprendido el niño? Que para conseguir algo me tengo que comportar mal, pedirlo de esta manera. Esa es su norma. Claro. Simplemente. Entonces él traslada lo que ha aprendido en casa al colegio, porque ahora quiere esto, lo que sea, la maleta del compañero, o quiere el bocadillo porque le gusta más, y entonces, ¿cómo lo consigue? Pues así, porque no lo sabe conseguir de otra manera. Son, como hemos dicho, niños que tienen un temperamento impulsivo y agresivo, rasgo de su personalidad. El ser impulsivo y agresivo no tiene por qué ser un rasgo negativo. Si aprendemos a controlar
nuestra impulsividad, pero si nosotros la dejamos que salga y que salga de cualquier manera, entonces sí es negativa. Entonces estos niños suelen ser impulsivos, suelen ser agresivos, no suelen controlar la ira, en parte porque no lo han aprendido de su familia, porque nunca lo han visto. No tienen ningún tipo de sentimiento de culpa, pero es que si yo vengo de una familia en la que mi padre me está gritando y le da exactamente igual que yo esté de una manera o de otra, ¿yo cómo voy a sentir culpa por gritarle a otro? No, es que no lo saben, simplemente no lo han saben. aprendido. No, evidentemente lo de la autoridad está de más, o sea, ellos la autoridad no les interesa y transgreden todas las normas, es así, son malos estudiantes. No tienen interés por los estudios. Y un hecho interesante es que el típico empollón de la clase siempre es el que es insultado, porque hay que ver qué empollón, qué tal. Le dicen muchas cosas. Pensemos en un momento que a lo mejor este chaval lo que tiene es una envidia horrible, porque él no puede llegar a tener las notas ni a saber lo que sabe el otro. Y su manera de conseguirlo es humillándolo. Los acosadores no tienen conductas buenas, pero pensemos un poquito en ello y pensemos que detrás hay una serie de conflictos que no tenemos tan claro de que sean simplemente que son agresivos y ya está. No, que detrás puede haber esa frustración y no saber cómo expresarla, ¿no? Entonces, yo es algo que me planteo, ¿eh? El típico empollón, ¿por qué siempre es el que está acusado en clase, ¿no? El distinto. ¿Por qué es el distinto el que se insulta más, el que le hace más agresiones? Porque rompe la norma y yo no puedo entrar dentro de eso. Yo soy normal, igual que los otros. Claro. Entonces, cuando llega alguien diferente, a ese, pues lo humillo y lo quito de en medio porque yo nunca podré llegar a ser como él. Esas son sus frustraciones, no son las frustraciones de los demás. Son personas que pueden acabar cayendo en el alcohol y en las drogas. Y un apunte curioso, que aunque estas características del niño acosador o de la niña acosadora pues sean bastante normales, cualquier persona que está en su entorno puede entrar y ser acosador. Simplemente para no caer en ser víctima. Como miembro del grupo, pues entro. Uno de los dos bandos. Exactamente, entro para que no me marginen. Claro. Entonces, cualquier persona que a lo mejor no tiene ninguna de estas características puede entrar en ese tipo y ser un acosador o una acosadora. Muy interesante, Victoria. Háblanos un poquito más sobre las características de este niño acosado. Pues el niño acosado, al contrario que el acosador, suele tener un carácter débil, tímido, quizás a lo mejor más introvertido. Y repito lo que he dicho antes, son rasgos de personalidad, no son ni buenas ni malas. Exactamente. Son las que él tiene. Y lo que ocurre es que el acosador las utiliza en su beneficio. Ese es el problema de este niño, ¿no? Suelen ser los que a lo mejor tienen baja popularidad, suelen ser niños miedosos, y además el acosador se da cuenta de que son miedosos y les provoca todavía más miedo. Incluso ahora aparecen miedos que antes no tenía y suelen aparecer, ¿no? Y le va minando poco a poco, le va minando su autoestima, con lo cual las víctimas se van haciendo cada vez más pequeñas. Es como si desapareciesen, se van hundiendo en sí mismos. Son niños con falta de asertividad, falta de seguridad, pero que con el desarrollo normal todas estas habilidades se pueden conseguir, no son problemáticas, simplemente son aprovechadas por el acosador. ¿Y qué es lo que lleva a un niño o a una niña a acosar en la escuela? Pues realmente yo creo que nunca lo sabremos hasta... No hay una razón así, no. Hay varias teorías. Como he dicho antes, una es la aprendida, ¿no? Es el patrón de aprendizaje que tengo en casa y lo que aprendo es lo que yo hago en la escuela, simplemente. Otra teoría, pues lo que dice es que el niño, como he comentado antes, está totalmente frustrado y no puede conseguir las cosas.
Y para conseguirlo, pues ¿qué hace? Pues acosar. Es su manera. Son niños que no saben gestionar sus emociones. No terminan de aprender a gestionarlas, y ese no saber gestionar sus emociones es lo que les lleva a acosar a los demás. Son así las dos teorías que yo encuentro un poco más lógicas, ¿no? El querer tener lo que tienen los demás, el querer ser igual que los demás, el querer ser más que los demás, esa idea, y el aprendizaje en casa. Vivimos en una sociedad que nos estresa mucho y nos exige mucho, y esa exigencia se puede remarcar, hacer que aparezcan todavía más todos estos problemas. Y en cuanto a la atención, ¿cómo se atiende a quien es acosado y a quien es acosador? Y me atrevo a decir a quien es espectador también, ¿no? Sí, porque además es cierto, hay que atender a los tres. Lo fundamental para atender a un niño o a una niña que está siendo acosado es escucharlo y creerlo. Muchas veces llegan los niños a casa, ay mamá, que me han pegado, no sé eso. Anda ya, hombre, si no te preocupes. Cosas tuyas, cosas de niños. Eso le pasa a todos los niños y no pasa nada. No. Vale, una vez, vale, pero hay que escucharle. Decir, guay, ¿por qué? ¿Con quién te has peleado? ¿Y por qué ha pasado esto? Y indagar y creerle. Ay, hijo, ¿y cómo te has hecho sentir? ¿Y estás mal? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Porque si es una vez, ya no va a venir más y no lo va a contar. Pero si se repite, ya estamos ante un problema. Y si la primera vez le hemos dicho que no tenía importancia, dice, bueno, la segunda, ¿para qué se lo voy a contar si no me va a echar cuenta? Claro. Entonces, es importante escucharle, lo primero, y creerle. Eso es la idea fundamental. Y otra cosa muy importante a la hora de atender a una persona que está acosada es que sepa que todo lo que diga y todo lo que nos cuente es totalmente confidencial. Cuando un niño se atreve o una niña se atreve a contar lo que le está sucediendo, tiene que tener la seguridad de que el acosador no se va a enterar. Porque si se entera el acosador, mal vamos. Muy mal vamos. Entonces la cosa va más. Podemos pensar, bueno, hablamos con los padres, con unos y con otros. Hay que hablarlo con mucho tacto, porque los padres van a llegar al niño del acosador y ahí se va a formar un lío tremendo. Ya sabemos que algunos padres, bueno, pues se ponen un poco más nerviosos que otros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero vuelvo a repetir que lo más importante es escucharle, conocer los sentimientos que él tiene, qué le ha provocado esa agresión que ha tenido. Cuando él le dicen, uy, tú eres el gafita de la clase, o el pelo zanahoria, las cosas más típicas que todos recordamos. Bueno, y a ti cuando te dicen eso, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo te hace sentir a ti? Esas son las cosas más importantes. Por otro lado, al acosador, pues tenemos que garantizarle también que hay una confidencialidad absoluta. No nos va a contar que está acosando, así de buenas a primeras, ¿no? Yo no. Entonces, para llegar a él hay que ir con mucha mano izquierda para que sea capaz de reconocer. La manera de llegar, bueno, pues planteándole conductas que han sucedido en el colegio, que me han contado, que han pasado, que... ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué...? ¿No te das cuenta que esto puede ser problemático y que esta persona se puede sentir mal? ¿Y cómo lo solucionaría él? Eso es muy importante. Y en cuanto comentabas que conversar con los padres y tener cuidado con esto, ¿cuál es la atención que reciben las familias, tanto de quienes acosan como de quienes son acosados? Pues la familia, cuando son acosados y el acoso ha sido ya claramente denunciado, puesto por los padres o se han dado cuenta los profesores, a la familia de las víctimas hay que atenderlas, hay que darles apoyo. Y lo más importante es que sientan que ese apoyo está ahí. Y hay que hacerles comprender que no deben de sentirse culpables. Porque muchas veces los padres se sienten, ¿cómo le ha pasado esto a mi hijo? ¿Cómo no me he dado cuenta? Esa culpabilidad
hay que hacérsela entender que ellos no son culpables, que ellos no son responsables de las cosas que suceden y que, como he dicho al principio de la entrevista, el acoso es algo que se mantiene oculto para el adulto. Esa frase es que me quedó muy, muy grabada, porque es cierto que no nos damos cuenta y los niños sí se dan. Muy bien, María Victoria, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre este tema, el acoso escolar, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos ha dejado Ausi, así que a disfrutarlo. En cierta ocasión, un grupo de niños de un colegio estaba de excursión. Prácticamente todos jugaban a la pelota, menos Moncho, al que veían como un chico tontorrón que no servía para otra cosa que para reírse de él. Y es que no le gustaban ni las peleas, ni los deportes, ni nada de nada. Ni siquiera se defendía cuando le pegaban. Era tan raro que ni siquiera aquel día jugaba al fútbol como los demás. Y la única vez que dio al balón, lo hizo tan mal que acabó en una pequeña cueva. Cuando entraron por la pelota, en su interior descubrieron un cofre con un enorme libro del que salía un brillo especial. Corrieron a llevárselo a la maestra, quien lo encontró fascinante, y acordaron leerlo en clase a lo largo de los días siguientes. El libro se titulaba Los grandes dones y contaba maravillosas historias y cuentos acerca de grandes inventores, maravillosos artistas, sabios escritores y aventureros y buscadores de tesoros. Con cada historia, los niños abrían aún más los ojos y quedaban encantados con aquellos personajes con dones tan especiales. Hasta que llegaron a la última página del libro, la que contaba el origen de aquellos grandes personajes. La maestra leyó: existe un lugar en el cielo llamado la Fuente de los Corazones, donde antes de nacer a cada corazón se le asignan muchos dones, más o menos un poquito de cada cosa, para conseguir personas normales. Pero de vez en cuando algo sale mal, y algunos corazones llegan al final mucho más vacíos. En esos casos se rellenan con un último don que convierte a esa persona en excepcional. Puede faltarle muchas otras cualidades. En muchas cosas será distinto del resto y le verán como un niño raro. Pero cuando lleguen a descubrir su don especial, sus obras pasarán a formar parte de estos libros y cuentos. Cuando cerró el libro, se hizo un largo silencio en clase. Mientras todos pensaban en sus propios dones, Moncho salió con una de sus rarezas. ¿Y si te hacen un trasplante y te ponen el corazón de un cerdo? ¿Tendrás cualidades de cerdo?, preguntó todo serio. Todos sintieron unas enormes ganas de reír, pero entonces, al mirar a Moncho, comprendieron que era él precisamente uno de aquellos casos tan especiales. Y sintieron pena por cada una de las veces que se habían reído de su torpeza y sus cosas raras. Desde aquel día, nunca más trataron de burlarse de Moncho, y entre todos trataban de ayudarle a descubrir su don especial, que resultó ser un talento artístico increíble, que le convirtió en el pintor más famoso de su tiempo. Los grandes dones, un relato de Pedro Pablo Sacristán. El acoso escolar comienza con una burla, con una broma de mal gusto, muy posiblemente sobre algún aspecto de la persona que lo hace diferente. Tal vez, si aprendiésemos a ver las diferencias que todos tenemos en su lado positivo,
¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @humanosradio, y en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. Innofis Montequinto, tu oficina con todo incluido, totalmente amueblada, teléfono, internet, mantenimiento y limpieza y todas las comodidades para tu empresa. Disponemos de coworking, oficina virtual, despachos por horas, salas de reuniones y sala de formación. Infórmate en innofis.es o en el 954 32 70 74. Te esperamos en el edificio Metro Quinto Montequinto. Innofis, un hotel todo incluido para tu negocio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Seguimos aprendiendo mucho y disfrutando de la compañía de María Victoria Mellado Ramos. Victoria, en la práctica, ¿cómo se puede detectar una situación de acoso? Hay una serie de conductas que nos pueden indicar que un niño está sufriendo acoso. Lo principal es los cambios. Los niños y las niñas suelen tener una manera de ser, un comportamiento, una forma de hacer las cosas, y de pronto empiezan a cambiar. Por ejemplo, empiezan a tener conductas de huida o evitación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en vez de ir al colegio por el camino que iban siempre, ahora van por otro, porque no les gusta el que había antes. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una madre en la puerta del colegio? Decía que ve mi hijo que siempre sale el último. ¿Por qué sale el último? ¿O por qué sale el primero corriendo? ¿Por qué no se quiere parar con los compañeros de colegio? ¿Por qué tira por las calles donde no hay nadie? Esos pequeños cambios son indicativos de que algo está ocurriendo. Otra de las conductas que nos llama la atención es que el niño se ponga enfermo todas las mañanas. Que me duele la cabeza, no me duele la garganta, o cuando no le duele un oído, siempre le duele algo, porque no quiere ir al colegio. Es síntomas somáticos que indican unido con los otros. Las conductas no se dan aisladas, sino que se empiezan a notar cambios. Se empieza a bajar el rendimiento escolar. Si tenemos un niño que ha sacado siempre unas notas estupendas, que le ha gustado estudiar, que ha disfrutado con sus deberes, y de pronto empieza a cambiar y empiezan a aparecer las conductas evitativas, mal asunto. Otro hecho que nos puede llamar la atención es que él se aísle socialmente, que no le apetezca ya salir con sus amigos de siempre, que no quiera ir a jugar al fútbol, que no le apetezca bajar a dar una vuelta, y que cuando esté en una reunión busque la compañía de los adultos, en vez de estar con los niños. Y si está con niños, está con niños más pequeños que ellos, porque no se siente a gusto con sus iguales, que son los que lo están acosando. Entonces siempre va buscando otra historia. Aparecen distintas emociones. Aparece la ansiedad, aparece la tristeza, el niño se deprime. Aparecen problemas de sentirse muy dependiente. Aparece la neuresis, niños que se empiezan otra vez a hacer pipí en la cama, niños con pesadillas, niños con miedo y un descontrol que no saben. ¿Pero que hay otras cosas que nos puede llamar la atención? Sí. Cuando a nuestro hijo le faltan casi todos los días algo en la maleta, ¿otra vez te has perdido el cuaderno? ¿Otra vez has perdido el sacapuntas? ¿Otra vez has perdido? Tan torpe. Está perdiendo. Tan torpe es el niño. Mira, ya has roto otra vez esto. Aparece con la ropa rota, con el material. Nos damos cuenta de que hay pequeños robos. Uy, pues mira, me ha quitado 2 euros de la cartera porque se lo está pagando a alguien. Todas esas pequeñas conductas no unidas, o sea, una conducta aislada no nos dice nada, pero todas esas conductas sí nos llaman la atención. ¿Qué deben hacer los padres? Estar atentos. Tampoco tenemos que atosigar a los niños, porque entonces se sienten acosados en el colegio y vigilados en casa. No solucionamos nada. Pero yo siempre digo que como cuando un niño está empezando a aprender a andar. El niño está aprendiendo a andar y los padres están ahí al lado.
dejándolo que explore, dejándolo que salga. Pero ahí, para lo que necesite, Sí. vigilante, dándose cuenta y empezar a hablar con el niño. Empezar a hablar y a conseguir su confianza y darle seguridad para que hable y nos diga lo que le está sucediendo. Todo esto se tiene que hacer con mucho tacto y mucha suavidad, porque todo puede llevar a que el niño se sienta presionado, agobiado, además de la presión que tiene en el colegio. Así que buscar la manera de indagar, pues, uy, ¿qué has hecho en el colegio? Cuéntame. ¿No quieres contarme? Bueno, pues ya me cuentas otro día. ¿Y tu amigo tal? Intentar. Y si se habla con otros padres y otras madres, sin contar lo que está pasando, indagar de forma sutil, Sí, sí. hacer una investigación, pero de forma muy sutil, para sacar conclusiones, tener idea de lo que está pasando. ¿Qué recomendaciones generales se pueden dar a la familia, Victoria? A la familia lo primero que hay que darle es apoyo y cariño. Apoyo, cariño, estar pendiente de los hijos, como he dicho antes, y ganarse la confianza de ellos, es lo más importante. Y una vez detectado el acoso, apoyo, cariño, que sientan que estamos ahí y que se está haciendo todo lo que se puede hacer. Hay veces que parece que no se está haciendo nada. Bueno, pues informar a la familia, mira, estamos en este momento del proceso. Darle información continua de lo que se está haciendo, de si hay resultados, de si no hay resultados. Eso es lo que se le debe de dar a una familia para que pueda seguir adelante con este problema. Hablábamos antes de la importancia de la prevención. Clave práctica para la prevención, ¿cuáles serían? La educación. No hay otra. Para mí la educación es básica y fundamental. Hay que implantar educación en contra del maltrato desde que se está en preescolar. Hay que educar en valores, hay que educar en emociones, en respeto. Es la educación, si no hacemos nada. Educar al acosador. Educar al acosador, educar a la víctima Ujú. y educar al entorno, a los padres, a los profesores. Hay que educarlos a todos. Todos. A todos. Al acosador también hay que educarlo. A la víctima también hay que educarla para que sea capaz de decir lo que está sucediendo, de lo que le está pasando. Hay que darle las herramientas necesarias. Muchas veces estos niños, a lo mejor tan sensibles o tan que se ven así más miedosos, y reciben un acoso porque el acosador se da cuenta de la debilidad que tienen, pues a lo mejor simplemente asistiendo a 2 o 3 consultas de psicología se le dan las herramientas necesarias para que aprenda a afrontar los problemas y no llegue a tener ese problema de acoso. Una herramienta más, aprender. Pero la educación es básica en esta sociedad que vivimos, la educación es básica en todos los ámbitos que están dentro del acoso. Si tenemos curiosidad y queremos seguir aprendiendo, ¿cómo podemos saber más sobre este tema? Bueno, para aprender hay muchos libros, hay muchas publicaciones y todo, pero yo traigo unas cuantas páginas de internet porque como a las personas les gusta mucho y así no tienen que comprar ni gastar ni nada. En primer lugar, hay muchas comunidades autónomas que tienen un protocolo de actuación y tienen páginas, apartados en sus páginas para el acoso escolar. Con lo cual ahí se puede tener información de cómo se puede hacer, de cómo se puede prevenir, de qué pasos tengo que seguir, digamos un poco más institucionales, ¿no? Luego, informaciones sobre páginas sobre información, pues tenemos la Asociación Española para la Prevención del Acoso, AEPAE, NACE, que es la Asociación de No al Acoso Escolar, AEP, que es la Asociación Española Post-Bullying, la página SOS Acoso y Save the Children. Creo que con todas esas páginas hay muchísima información y muy buena información para los oyentes que quieran saber más o tengan algún problema de acoso para saber cómo tienen que actuar. Muy bien. Victoria, el tiempo pasa volando, llegamos ya al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos de ti, queremos que dejes un mensaje a nuestros oyentes. Pues el mensaje es que el acoso no tienes que dejar que te venza. Hay que luchar contra el acoso. No nos podemos rendir, pero hay que luchar, tiene que luchar la víctima, tiene que luchar el acosador, tiene que luchar las instituciones, todo. Tenemos que dar visión
al acoso para que se solucione cuanto antes. Y mandarle a esos niños y adolescentes que están ahí siendo acosados la idea de que sus padres son las personas que mejor les pueden ayudar. Que hablen con ellos. Que no dejen de hablar, que es lo más importante. Genial. Bueno, pues muchas gracias, María Victoria Mellado Ramos, nuestra experta invitada de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con todos nosotros este interesante tema, el acoso escolar. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta noche de martes, en la que hemos aprendido mucho más con tu experiencia, tus opiniones, con tus conocimientos y con tu manera tan cercana de habernos permitido escuchar cosas tan duras, pero que desde tu saber se hacen muy comprensibles. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros por la suerte de poder estar aquí. Os recordamos que a partir de ahora podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros próximos expertos invitados aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nuestra invitada María Victoria nos dejaba unas recomendaciones para que aprendiéramos más sobre el tema de hoy, y ahora es tiempo para que escuchemos la lectura que nos ha dejado Ausi para saber más sobre el acoso escolar. Nuestro libro recomendado para hoy se titula Anti-Bullying. Descubre el acoso escolar y combátelo, de Trevor Romain, editorial Oniro, 2010. Un libro para todas las edades que ofrece las claves para luchar contra el acoso escolar. Si conoces a alguien que está harto de que se metan con él, de que le empujen, de que le amenacen o de que se burlen, este es el libro que buscas. Probablemente esa persona está sufriendo una situación de acoso escolar o bullying y necesita ayuda. El autor, Trevor Romain, sabe que los abusones son peores que un dolor de muelas, y también sabe qué se puede hacer para blindarse contra ellos. Un libro claro, que a través de sencillas explicaciones y divertidas ilustraciones te desvela cómo reconocer el acoso escolar y las estrategias que funcionan de verdad a la hora de combatirlo. Un libro práctico y claro, que puede resultar de gran utilidad para los afectados y para los interesados en el tema. Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa de hoy. Esperamos que os haya sido muy, muy útil. Hemos contado con María Victoria Mellado Ramos, quien nos ha dado la oportunidad de saber mucho más sobre este tema, el tema de hoy, el acoso escolar. Para vosotros que sois los que no os conformáis con hacer lo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Confío en que os haya gustado y no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre el duelo. ¿Qué entendemos por duelo? ¿Cuándo se activa este proceso? ¿Qué ocurre si no lo gestionamos adecuadamente? Si queréis saber más sobre este tema, no os lo perdáis. El próximo martes, aquí en Humanos. Que seáis felices, que tengáis una estupenda semana y hasta nuestro próximo programa. Ya lo sabéis, todos nuestros programas están en el blog humanosradio.com. Enrique Gamero estuvo al control de sonido, colaborando desde la distancia, Ausi Marciano, y en los micrófonos Fabián de Marco y Germán Pecellín. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda,
podemos ser más humanos.